Hola amigos, hoy quiero comenzar leyéndoles en Isaías 55 los versículos del 6 al 7. La palabra del Señor dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, halladle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y claro que sí, amados, sabemos que Dios es amplio en perdonar. La mejor evidencia de eso es Jesús en la cruz. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? Podríamos decir muchas cosas, muchas razones por las cuales Cristo estaba allí, con clavos en sus manos y en sus pies, colgando de un madero, derramando sangre y dando su vida hasta la muerte. Isaías 53 nos dice que Él fue molido por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Allí estaba Jesús, dando la mayor evidencia de que Dios es perdonador, de que Dios ama a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros venimos a Cristo, nos sentimos perdonados y creemos que Jesús murió por nosotros. Y le decimos: Señor, acepto tu sacrificio, entrego mi vida, mi corazón a ti. Y entonces ocurre un nuevo nacimiento en nosotros. Somos nuevas criaturas. Pero quiero hablarles, amados, después que nosotros hemos conocido a Cristo y nos hemos sabido perdonados de toda nuestra vida anterior, de todo lo que hemos sido y de lo que hemos hecho. Entonces, en nuestro caminar cristiano, pecamos, nos equivocamos. Y entonces, hay ocasiones en las cuales se nos hace tan difícil sentirnos perdonados por Dios. Y el acusador, el enemigo, aprovecha nuestro sentir para acusarnos y hacernos sentir culpable. Y no importando que ya hemos ido a la presencia del Señor, ya nos hemos humillado delante de Él, ya hemos reconocido nuestro pecado, ya le hemos pedido perdón al Señor, luego nos volvemos a sentir mal. Y volvemos a sentir toda esa cosa que hemos estado sintiendo y volvemos al Señor a pedir perdón al Señor. Y es bueno que nosotros sepamos qué ocurre cuando Dios nos perdona. Porque, amados, nosotros tendemos a decir que Dios nos ha perdonado, pero nosotros mismos nos seguimos condenando. Nos seguimos sintiendo culpables y seguimos cargando el peso de una culpa, de un pecado que ya fue al altar de Dios y que ya Dios perdonó. Pero ahí está ese sentir, esa incomodidad, ese sentirnos mal. Y volvemos nuevamente a pedir perdón por algo por lo que ya el Señor nos ha perdonado. Quiero leerles las palabras que le dijo el Señor al pueblo de Israel acerca de esto. Dios le dijo al pueblo: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones, y no me acordaré más de tus pecados. Entonces, nosotros, la iglesia del Señor, que hemos sido comprados con precio de sangre, no va a Dios a actuar con nosotros de la misma manera. O va a estar Dios recordándonos: sí, pero me acuerdo que hiciste, sí, pero eso no ocurre con nuestro Dios.
Eso ocurre con nosotros, que decimos que perdonamos, pero luego ocurre una situación y volvemos a traer aquello que había pasado y que habíamos perdonado. Pero con Dios no pasa igual. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Quiero traerles un ejemplo que a mí siempre me ha impactado acerca del perdón de Dios y de lo amplio que es el Señor en perdonar. Y me refiero al rey David. El rey David era un hombre que amaba a Dios. Lo vimos desde jovencito. Pero él cometió un pecado terrible. Él adulteró sabiendo que una mujer era casada. Esa mujer queda embarazada. Y para resolver el problema, él trata de que su marido se emborrache, un marido que estaba en la guerra. Y él lo hace que se emborrache para que ese marido vaya a su casa y se pueda decir que el hijo de esa mujer es de su marido que volvió de la guerra a su casa. Pero el hombre era mucho más recto y no pudo de ninguna manera regresar a su casa sabiendo que todos sus hermanos y sus compatriotas estaban en medio de la guerra. Así que David tiene que pensar algo más y entonces manda instrucciones para que lo pongan al frente de la batalla y sea asesinado. Y así mismo ocurrió. Ahora, el Salmo 53 nos muestra a nosotros cómo este hombre David se arrepintió de su pecado. Y quiero leerles las palabras de David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El Salmo 51 completo nos narra la experiencia de arrepentimiento de David. Y saben, amados, Dios que conoce el corazón y sabe cuando un corazón está contrito y humillado a causa del pecado que ha cometido, sea el adulterio que cometió David, o sea la mentira que dijimos, sea lo que hayamos hecho, las palabras que hayamos usado, de la manera que hayamos ofendido a otra persona, lo que hayamos hecho. Dios ve nuestro corazón. Y Él sabe si realmente hay en nuestro corazón arrepentimiento. Y como Dios es el que borra nuestras rebeliones y no se acuerda más de nuestros pecados, yo quiero leerles a ustedes la expresión de Dios acerca del rey David. Son unas palabras que impactan, porque estas palabras que dice Dios, las dice después del pecado tan terrible que cometió David. Escuchen lo que Dios le dice al rey Jeroboam acerca de su siervo David. Esas palabras las podemos encontrar en Primera de Reyes 14, versículo 8. Y tú, hablándole Dios a Jeroboam, no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Y nosotros decimos, ¿qué? Después de todo lo que hizo David, Dios da testimonio de él,
que solo hizo lo recto delante de sus ojos. Pero ¿cómo es eso? Solo tiene una respuesta. Y no me acordaré más de su pecado. Y verdaderamente, Dios no se acordó más. ¿Es que Dios no sabía? Claro que sabía, amados. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. La palabra que aún no ha salido de nuestro corazón, que no está aún en nuestra boca, Dios la sabe. Pero Dios perdona de manera tal que no ya hay recuerdo del pecado. Y cuando Dios da testimonio de su siervo David ante este rey, está hablando de un hombre intachable, un hombre justo, un hombre recto, un hombre que ha sido perdonado. Y la evidencia de que no solamente David sabía que Dios le había perdonado y que su Dios no se iba a acordar ya más de su pecado. Además de esa convicción, David tenía la certeza de que había sido perdonado. Imaginemos a David el resto de su vida lamentándose por lo que había hecho. Cada vez que se acostaba, o cada vez que pensaba, o cada vez que veía a su mujer, porque ella se convirtió en su mujer y salió que era la madre de Salomón, podía él hacerle caso al acusador y estar en una depresión terrible, sintiéndose todo el tiempo mal, sintiendo su autoestima por el piso, por la persona que había sido. Pero David, realmente que conocía a su Dios y sabía que era amplio en perdonar, recibió el perdón de Dios y ya no se sintió condenado, ya no se sintió culpable. Y nosotros vemos eso, un versículo que les voy a leer ahora, en el cual nosotros nos damos cuenta de que David se sabía perdonado por Dios. Quiero leerles en 2 de Samuel, capítulo 22, los versículos del 21 al 22. Allí la palabra del Señor dice, hablando David: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Entonces nosotros decimos, pero David no se acuerda de todas las atrocidades que cometió. Es que David se sabía perdonado. Ya él no se sentía condenado. Por eso hablaba de su justicia, de que Dios le había premiado. Porque, ¿saben, amados? David estaba en sintonía con Dios. Cuando nosotros sabemos que David se había sentido perdonado, sobre todo lo vemos en el Salmo 32. Yo quisiera leerles un momento porque esas palabras de David son bonitas, son tremendas. Dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David era bienaventurado. David podía hablar de su justicia porque era una justicia que le había sido concedida por Dios. Era un perdón divino y él lo había aceptado, lo había creído y por eso ya no se sentía condenado. Así que, amados, les traigo esta reflexión para que pensemos ¿qué
que hay ocasiones en las cuales nosotros, luego de haber hecho algo que sabemos que no debimos haber hecho, y luego de haber ido en arrepentimiento al Señor, sintiéndonos mal por lo que hicimos, rogando por su perdón, luego entonces, en lugar de sentirnos perdonados y de ya no condenarnos a nosotros mismos, porque Dios ya nos perdonó, seguimos cargando la culpa. Seguimos sintiéndonos mal. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que si Él te perdonó, tú también te perdones. Si ya no te condena, tú tampoco te condenes. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, amado, te invito a que te sientas confiado de que si tu arrepentimiento fue genuino, Dios ya te perdonó. Como dice el refrán, borrón y cuenta nueva. Recuerda, ya no me acordaré más de sus pecados. El Señor te bendiga. Y esta palabra llegue a lo profundo de tu corazón para que cuando el acusador venga a decirte, mira lo que hiciste, tú puedas decir, gracias Señor por perdonarme. Gracias Señor por limpiarme, por borrar mis pecados y por no condenarme. Damos gloria a Dios por su bondad, por su gracia, por su misericordia. Volvemos a vernos la próxima semana con la ayuda del Señor. Hasta entonces.